a Dios, ha estado Ah, normal. bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Vale, démosle una despedida a ver si se conectan más compañeros y ya iniciamos entonces nuestra sesión de hoy, ¿vale?
Bueno, mientras se conectan los demás compañeros, voy a compartirles acá mi pantalla. Me indican, por favor, si están observando mi pantalla. Sí, señor, yo la estoy observando. Vale, gracias. Bueno, pues me gustaría saber quiénes de ustedes tienen ahí posibilidad de acceder a Launchshape desde, bueno, quiénes tienen equipos, primero que todo en sus casas. Levanten la mano, por favor, los que tengan computador en sus casas en este momento. Bien, Sebastián, David de la Torre. Profe, yo tengo, pero mi esposa está virtualmente, que también está estudiando. Ok, bien. Vale, los demás no tienen acceso entonces. Evimer. Listo, ya pueden bajar la mano, por favor. Bien, gracias. Listo. Hoy quiero pues que hagamos una revisión de las actividades que les he propuesto últimamente, como para hacer un repaso de de los conceptos y también como unas apreciaciones, ¿no es cierto?, de la manera como se construyen algunos dibujos y algunos ejercicios los que hemos hecho. De todas maneras, pues creería que hoy no vamos a trabajar como tal en alguna actividad porque pues no hay recursos. Y pues estoy grabando esta sesión para que quede como el registro y el video y lo puedan ustedes revisar posteriormente, ¿no es cierto? Para retomar lo que hayamos explicado hoy. Entonces, hay varias cosas que tenemos ahí en proceso. Algunos tienen que ver pues con los ejercicios que hemos hecho en clase, ¿no es cierto? Lo que les he propuesto hasta el momento relacionado con el, el dibujo de vistas y proyecciones, en donde estábamos trabajando con esta actividad, ¿no es cierto? Tanto en AutoCAD. Primero, pues les planteaba que lo hicieran a mano alzada, luego algunos decidieron hacerlo en AutoCAD, otros decidieron construirlo directamente en Onshape. No sé con esta actividad qué tanto han avanzado, en cuál de los ejercicios van hasta el momento, o cuál es el que más les ha dificultado.
Profe, disculpe, ¿usted está hablando? Sí, Es que no lo escuchaba. No me estaba funcionando ni el audio ni el micrófono. ok. Les preguntaba que en este ejercicio, ¿qué dificultades han tenido? ¿Cuál de los dibujos van hasta el momento? ¿Cómo va este proceso? ¿Qué estás observando ahí en mi pantalla, David? Sí, profe, yo no he hecho del 5 en adelante. Yo llegué hasta donde usted nos había dicho la última vez, el 4. Ok. ¿Y alguna observación con los ejercicios? ¿Alguna apreciación? ¿Una duda? Pues yo les diría que van a encontrar una en el 3, que yo también la tuve en su momento. De resto, no más tuve dudas. ¿Cómo se te facilitó el proceso de construcción de la vista faltante? No, profesor, ya es experiencia en realidad por las proyecciones. Claro, pero lo hiciste directamente en donde, en AutoCAD. El primero y el segundo los hice con AutoCAD, así con el ángulo a 45. El tercero y el cuarto sí ya lo hice directamente en Onshape. Ok. ¿Y cómo te pareció más fácil? Pues para iniciar para ellos es mucho más fácil así como usted a 45. Ya si ellos ya tienen el conocimiento de las proyecciones o empiezan a agarrar el conocimiento de las proyecciones, ya les quedaría más fácil de una, con un check de una, empezar a armarlo. Ok. Pensaría yo, no sé en realidad. Ya todo el mundo maneja una técnica diferente y a la que más se les acomode. Listo. Fue lo último que trabajaron con la profe Lady? ¿O en qué estuvieron trabajando el día de ayer? Ayer hicieron casitas. Ceci Novia mandó ella algún PDF y yo mandé pues mi sustentación de que en varios PDFs que era lo que yo hacía y ellos estaban haciendo un plano de una casa. En AutoCAD. Sí, señor. Ok. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque de todas maneras, gran parte del proceso de dibujo parte normalmente de vistas, ¿no es cierto? Vistas en 2 dimensiones, y saber interpretarlas pues es importante para entender la construcción de un objeto. Y quería también como llevar a colación el proyecto de Camati, ¿no es cierto? Porque de alguna manera ustedes están partiendo de unos modelos físicos, de unas piezas sobre las cuales están haciendo un levantamiento dimensional y luego están haciendo el modelado 3D. La idea es que ese proyecto, pues, termináramos hoy con el modelado de esas piezas, modelado 3D. Ese era como pues, uno de los compromisos que teníamos con Camati, pues por este tema pues, de la situación social, digamos que no se realiza como tal la formación, pero entonces yo les he creado acá en nuestro Padlet, les he creado 2 secciones, uno que se llama material de referencia, proyecto Camati, y otro que se llama levantamiento dimensional. En material de referencia les voy a subir las imágenes, ¿no es cierto?, de los sistemas de bloqueo que se planteó trabajar con Camati.
pero también quiero que ustedes carguen las imágenes A que ver, tengan, marica. Ey. las imágenes que Marica. tengan. Recuerden mantener en silencio sus micrófonos, por favor. Menos de que vayan a preguntar algo, ahí sí lo pueden activar. Entonces les decía que en esta sección de levantamiento dimensional, quiero que suban las fotografías del levantamiento dimensional que ustedes hicieron de esas piezas de Camati y suban también las fotografías que tomaron de esas piezas. Sí, háganlo una sola persona, por favor. Yo entiendo que algunos tomaron fotos, otros hicieron medidas, pero entonces organicen para que una sola persona del equipo sea la que suba la información a esa sección. Y luego vamos a compartir entonces los avances que tengan de los diseños, bien sea en Onshape o en SolidWorks. Creo que hay algunos que lo estaban haciendo en SolidWorks. Entonces, pues los que lo tengan en SolidWorks subirían el archivo y los que lo tengan en Onshape subirían el enlace del documento. Si yo tengo un documento en Onshape, yo puedo compartir un enlace. Puedo decirle que convierta este documento en público y puedo copiar este enlace y lo puedo pegar en el Padlet para yo acceder a ese sitio. La idea es que de ahí vamos a generar una especie de informe, ¿no es cierto?, del avance del proyecto, el cual yo lo voy a entregar a Camati para que ellos tengan claridad de cómo va el proceso. Ahora, con relación al ejercicio, pues yo les he planteado que hicieran hasta la pieza número 4, pero entonces vamos a terminar los 8 dibujos, las 8 piezas de este ejercicio para terminar de tener claridad de cómo se construyen las vistas. Entonces vamos a mirar desde las dos técnicas, desde la construcción de la vista en AutoCAD y desde la construcción del modelo directamente en Onshape, ¿vale? Vamos a hacerlo con la pieza número 8. Y para eso voy a abrir aquí AutoCAD. Bueno, aquí tenemos nuestra pieza y tenemos la vista frontal y la vista superior. Vamos a trabajar con las dimensiones que nos dan, que están en pulgadas, empezando por la construcción del área que rodea lo que sería la vista frontal, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar un rectángulo de 4.5 por 2.38, miren, 4.5 de ancho por 2.38 de altura. Vamos a ampliar toda la pantalla. Y vamos a dejar una separación entre la vista frontal y la vista superior de 1 pulgada hacia arriba. Y en esa
posición voy a dibujar el espacio de la vista superior, que sería de 4.5 por 2 pulgadas de profundidad. Voy a crear mis respectivas capas, proyecciones. Figura. Cotas. Líneas ocultas. Ejes. Y las proyecciones las voy a dejar en un color diferente, pero en línea continua. Trabajar con esas capas. Voy a incluir otra que se llame textos. Y los textos, recuerden que se activan con este comando que está aquí en las herramientas de anotación. Particularmente utilizo el texto de líneas múltiples porque me permite crear un cuadro de texto y desde esta barra de editor de texto puedo configurar o establecer los parámetros del texto, ¿no es cierto? El tamaño del texto, la fuente que voy a utilizar o el estilo de texto, tipografía y algunos parámetros como los tendría en un editor de texto, por ejemplo, negrillas, cursiva, alineación del texto, símbolos que van a ser muy útiles cuando estemos haciendo el acotado de tolerancias o simbología ya específica en algún plano, en algún tipo de plano. Por ahora voy a configurar solamente el tamaño del texto. Recuerden, como estamos trabajando en pulgadas, si dejamos la altura del texto a 2.5, pues va a ser un texto muy grande con respecto a nuestro dibujo. Observen que la profundidad o la medida de la profundidad de nuestra pieza es de solamente 2 pulgadas. Entonces, si lo dejamos en 2.5, pues va a ser un texto muy grande. Vamos a dejar el texto en 0.5, a ver cómo nos queda. Y voy a dejar esta tipografía Arial y voy a ponerle aquí vista frontal. Voy a abreviarlo, vista frontal. Y miren que aquí yo puedo subrayar para cambiar, por ejemplo, la alineación de texto con respecto a este cuadro de texto. Y puedo, estando seleccionado con clic sostenido, puedo cambiar el tamaño del texto. Escribo aquí el valor y le doy Enter. Y el texto es un elemento que yo puedo aplicarle modificaciones como cualquier otro elemento en AutoCAD. Puedo moverlo. Puedo copiarlo. Y puedo modificarlo. Si lo selecciono y le doy clic derecho, puedo escoger la opción editar texto y aquí me permite cambiar el texto que yo necesite. Entonces miren, esta es la disposición de las vistas. Recuerden que siempre debe haber una distancia
entre una vista y otra. Voy a cambiar el estilo de texto, perdón, el estilo de cota. Voy a cambiarle la escala a 0.2, a ver cómo nos queda. Puede ser más pequeño. .05, está bien. Y voy a decirle que el texto se ponga en posición horizontal. No, no me gusta. Dejémoslo en posición alineado con la línea de cota. Listo. Ahora, ¿cómo genero la vista lateral? Pues sencillamente proyecto, ¿no es cierto?, una línea hacia el lado derecho con la misma distancia que dejé en la vista superior, 1 pulgada en este caso, y en este punto final dibujo mi vista lateral o el espacio o el área en el que estaría mi vista lateral. ¿Qué dimensiones tenemos acá? Tendríamos la altura y tendríamos la profundidad, ¿no es cierto? Para eso entonces selecciono rectángulo desde este punto final y la profundidad en este caso sería la primera medida que pongo, 2 pulgadas, y luego la altura, 2.38. Esa sería entonces la vista lateral derecha. Y yo les hablaba de una línea o una línea de inglete o una línea de proyección. Esa línea donde se dibuja en la vista frontal desde esta esquina, ¿cierto? Aquí desactivo el modo ortogonal y en esta dirección miro cuál es la longitud que debería tener esa línea para que sea más larga que esta distancia, ¿cierto? Pongámosla de 5 unidades con un ángulo de 45 grados. Debe estar en ese ángulo. ¿Por qué? Porque es la que voy a utilizar entonces para hacer proyecciones entre la vista lateral derecha y la vista superior. ¿Cómo las proyecto? Pues dibujo una línea en ángulo recto desde la vista lateral hacia arriba, ¿no es cierto?, que sobrepase esa línea de inglete. Luego recorto lo que sobra por encima de la vista de la línea de inglete y luego llevo desde la intersección hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y miren que ahí va a coincidirnos con la vista superior. Estas líneas de proyección precisamente son las que nos van a permitir identificar elementos, bueno, disculpen ahí el ruido ambiental, elementos que se ven desde la vista lateral hacia la vista superior. Vamos a guardar esto para no perder saliva acá. Este sería el dibujo 8 de la actividad 2.3.
Dibujo 8, actividad 2.3. Listo, por eso es importante conservar siempre esta misma separación entre todas las vistas, para que al momento de generar la línea de inglete, la línea de proyección, pues se conserve esa misma proporción, ¿no es cierto? Y esa misma disposición de las vistas. Ustedes han visto que en Onshape no hay manera de garantizar esa distancia igual entre las vistas, ¿no es cierto? Él mantiene la relación de posición entre vistas, la alineación, pero no me permite ubicar a una misma distancia las vistas. Por ejemplo, si tengo 3 vistas de una pieza, pues no me permite hacer eso. Es que es una desventaja de esos programas, pero en lo posible siempre en dibujo uno debe tratar de que las vistas se vean lo más organizado o ordenado posible. Eso hace que el plano también sea mejor presentado, ¿no es cierto? Sea más claro y estéticamente se vea mejor. Recuerden que el plano se convierte en el producto del trabajo de ustedes, ¿cierto? Todas esas horas de echar ahí líneas, de trazar círculos, de poner cotas, al final se ven reflejados en el plano. Entonces, si el plano no está bien presentado, ¿no es cierto? Está agradable estéticamente, pues es un plano que no va a ser llamativo, no va a ser apreciado por el cliente final y pues van a perder todo ese tiempo. Entonces, tomes un poco de tiempo también para organizar bien la información que va a tener su plano, ¿no es cierto? De tal manera que sea un producto de buena calidad. Bueno, veamos qué elementos tenemos en nuestro ejercicio. Tenemos aquí una primera sección. Siempre inicien por las líneas continuas, ¿no es cierto? Miren que tenemos por acá una perforación que se proyecta en la vista superior acá con estas líneas ocultas. Podríamos dibujar esa primera perforación. Dice que está a una distancia de 1.32 esta cara. Voy a descomponer estos rectángulos para poder hacer los desfases. Y esta va a ser una línea de eje. Voy a ocultar estos textos. Y a 1.5 de la base tenemos el siguiente eje horizontal. Y en esa intersección tendríamos nuestra perforación de diámetro 1 pulgada. Miren que tiene una tolerancia de más o menos más 0.001 menos 0.000, o sea que es una tolerancia positiva, ¿no es cierto? Hacia abajo menos de 1 no puede ser, más de 1 pulgada sí podría ser, pero vamos a dibujarla con la medida nominal, con 1 pulgada. Entonces vamos a hacer un círculo de diámetro 1 pulgada y recuerden que lo que se proyecta de este círculo hacia la vista superior son las proyecciones desde los puntos cuadrantes del círculo, ¿cierto? Si yo dispongo una línea desde este cuadrante, miren que él coincide con este punto de intersección y eso es lo que va a proyectar hacia la vista superior. Y voy a generar mi línea de eje acá, la vista superior.
Y en este punto tendríamos nuestra primera línea oculta, que corresponde con esta perforación que va de lado a lado de la figura. ¿Cómo sabemos que va de lado a lado? Porque va desde la cara frontal hasta la cara posterior de la pieza. Listo, y tenemos las líneas ocultas. Ahora generemos la cara, las líneas continuas. Tenemos a 0.62, la primera línea. Vamos a hacer el desfase. Y la línea que se encuentra con esa distancia viene proyectada desde la vista superior a esta posición, 1.38. Entonces, hago otro desfase de 1.38 hacia la izquierda y recorto. Y proyectemos de una vez esa línea hacia arriba. Y proyectemos esa misma línea hacia la derecha. Ahora esto se encuentra con esta línea en ángulo de 30 grados que empieza en esta posición. Tengo que hacer esta sumatoria, 0.62 y 1.40. Miren que aquí me está indicando que esto es un chaflán que tiene un ángulo de 45 grados y que tiene esta distancia, 0.62. Cuando los chaflanes son de 45 grados, podemos considerar que la distancia horizontal y vertical es la misma, ¿no es cierto? Ustedes lo pudieron ver cuando hicimos esta línea de inglete y la separación era de 1 pulgada en horizontal. Miren que también conserva la misma distancia en vertical, 1 pulgada en vertical, 1 pulgada en horizontal. Eso quiere decir que si el chaflán es de 45 grados, ¿no es cierto? La distancia del chaflán es igual en ambas direcciones. En AutoCAD, cuando yo voy a hacer chaflán, yo le puedo establecer acá una distancia. Mírenlo acá, en la parte inferior de la barra de comandos está la opción de distancia y le puedo escribir precisamente esa distancia, 0.62, y él me va a preguntar primero la distancia en X y luego me va a preguntar la distancia en Y. ¿Cierto? Eso pasa porque hay chaflanes que no necesariamente son a 45 grados, entonces la distancia en X va a ser diferente a la distancia en Y. En nuestro caso es la misma, establezco la misma medida en ambas coordenadas y luego selecciono las líneas, un clic, las cuales le voy a hacer chaflán. Y miren que ya me queda el corte, el ángulo, ¿no es cierto?, con la distancia que necesito. Si mido esta línea vertical, es de 0.62 y si acoto aquí, también es de 0.62. Ahora, teniendo esa posición, vamos a encontrar este otro punto, ¿cierto? Que sería 1.40 más 0.62, da 2.02 para nuestro desfase desde esta línea hacia la derecha. Voy a alargar. Y en esta intersección debo dibujar entonces una línea con 30 grados
por debajo del eje horizontal, ¿cierto? Que intersecte por acá mi arista lateral. Entonces la vamos a dibujar con cualquier longitud. Voy a ponerle 3 pulgadas con un ángulo de 30 grados. 30 grados. 30 grados. Y ahí voy a recortar la figura. Listo, ya encontramos entonces el punto hasta donde llega esta línea y ya podemos proyectar estos dos vértices hacia la vista lateral. Y también podemos proyectar este vértice hacia la vista superior. Este vértice del chaflán y este vértice que acabamos de encontrar. Y en ese punto van dos líneas continuas. Y miren que aquí va una línea que tiene una profundidad de 0.62 y que viene hacia acá. Observen que aquí no hay nada de contorno en esta parte de la figura, es decir que recortamos esto que sobra aquí, por lo cual eso viene a ser un vacío. Yo proyecto esta línea hacia acá. Dijimos que esa línea se va a intersectar con este punto de acá. Va a intersectar con este punto. Y se va a intersectar también acá. Observen que esta línea corresponde con esta línea de aquí abajo, ¿no es cierto? Y ¿en dónde estaría? Estaría sobre este borde. Pero no llega hasta la base de la figura, llega solamente hasta este punto. Y miren que aquí hay una línea oculta, ¿cierto? Esa línea oculta corresponde con esta proyección de línea hasta acá. Es decir, voy a ocultar aquí proyecciones y cotas. Miren que en la vista lateral la figura tiene un vacío en esta parte frontal de la pieza, que corresponde con este vacío que se genera acá en la parte inferior. Sin embargo, hay una superficie que va desde este punto hasta el otro extremo. Pero inicia ¿en dónde? Inicia
acá en este punto. O sea que esta línea debe proyectar hasta esta intersección. Y aquí tendríamos otro segmento de línea continua. Que correspondería a esta superficie. Listo, miren, esta superficie corresponde con esta superficie y es equivalente a esta línea inclinada que tenemos acá. Ahora esta línea que está aquí, voy a ponerle otro color. Esta superficie corresponde a esta línea, está acá, ¿cierto? Y esta superficie voy a marcarla aquí con otro color. Corresponde a esta línea y a esta línea de acá. ¿Vale? Ahora la dibujamos en OnShape para que vean ya con mayor claridad el modelo en 3D. Terminó de construir las vistas. La vista lateral. Bueno, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la proyección del chaflán. Viene por acá. Miren que no coincide con este punto. Y desde ahí vamos a trazar una línea oculta. Nos hace falta nuestro eje. Y la línea de la perforación.
Veamos qué más nos falta. Bueno, nos hace falta este corte. Ven que en la vista superior se observa un corte sobre esta superficie a 0.62 y a 1.38. Y por eso en la vista frontal se observa una línea punteada línea oculta. Eso quiere decir que en la vista lateral debemos proyectar esta línea y debemos proyectar esta intersección por ende la perforación sería acá. Como se dibuja en la vista lateral, ¿no es cierto? Entonces se alcanza a proyectar esta línea o esta superficie que se ve en la superior, se alcanza a proyectar acá, por eso no se borra esta línea lateral, pero sí se dibuja la línea de proyección, la línea oculta, hasta la base. Bueno, creo que es esto. Vamos a comprobarlo con un shape. Levanten la mano los que están perdidos, por favor. Todos a la vez. No, no todos a la vez. Bueno, Nicole está perdida. ¿Quién más está perdido? Edinson. Uf. Bueno, al menos están atentos. Eso me gusta. Si estén perdidos, están atentos a lo que estoy explicando. Bueno, voy a explicar cómo iniciaríamos acá. Miren que hay una forma predominante, ¿no es cierto?, acá en la figura, y es la vista frontal. Entonces, vamos a dibujar precisamente todo este contorno, inicialmente en la vista frontal, y luego empezamos a hacerle secciones o cortes. Verifiquemos que estemos en pulgadas. Estamos en pulgadas. Voy a posicionarme en la vista alzado y voy a dibujar acá la figura.
Recuerden que inicialmente no importa tanto la proporción y las medidas. Bueno, no importan las medidas, importa más la proporción, porque luego yo empiezo a definir cotas, ¿no es cierto? Una primera cota sería este ángulo. Una segunda cota sería esta distancia horizontal. Luego tendríamos una medida total de 2.38 desde aquí hasta acá. Luego un ángulo por acá de 30 grados. Una distancia acá de 1.40 y un ancho total de 4.5. Listo, apaguemos los planos para que no me estorben ahí. Definida la figura, ya le puedo dar extruir en la otra dirección con una profundidad de 2 pulgadas. Vamos a extruirlo con la longitud total, la profundidad total. Y esa sería la primera figura, ¿no es cierto? Dijimos que esta es la figura 8, ejercicio 8. Voy a renombrar esta pestaña así. Ejercicio 8. Listo. Y la parte también la voy a renombrar así. Ejercicio 8. Listo. Hagamos el primer corte que corresponde. Voy a achurarlo acá. Hagamos esto, hagamos esto. La primera sección que voy a hacer va a ser esta zona. Que acabo de achurar ahí. ¿Listo? Miren que eso va a tener un corte con una profundidad de 0.62, ¿no es cierto? Que es esta distancia que hay aquí. ¿Y qué dimensiones tiene? Tiene una altura de 0.62 y dijimos que llega hasta una distancia de 1.38. Entonces, vamos a dibujar sobre esta cara. ¿Qué necesito? Necesito proyectar, voy a utilizar contornos, aristas del modelo que ya tengo. Voy a proyectar esta arista. Simplemente le doy clic a la arista para que hagan parte de mi nuevo boceto y luego dibujo las líneas de lo que necesito. Recorto y acoto. 0.62 y 1.38. Miren que ya se generó una región cerrada que puedo extruir con la opción de quitar con una profundidad de 0.62. Y esa es la forma que estoy observando aquí en mi vista lateral, un vacío con esta disposición. Hagamos el corte en la vista que se ve de la vista superior, pero observen que para hacer ese corte, el corte se está proyectando de forma paralela a la vista, a la cara inferior de la figura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las líneas que proyectan ese corte, mirenlo acá, forman ángulo de 90 grados, voy a botar aquí este ángulo, con respecto a la base. Esta es la base de la figura, esta es la línea de proyección del corte,
Eso quiere decir que el corte es recto, es perpendicular a la base, ¿no es cierto? Por ende, yo no puedo escoger esta cara para hacer el corte. ¿Qué sucede si escojo esa cara? Voy a escoger esa cara para hacer el boceto y voy a dibujar el rectángulo con las medidas que me indica ahí. Dice que es 0.62, 1.38 y 0.62. El croquis quedó sobre la superficie y aparentemente está bien acotado. Pero cuando lo extruyo con la opción de corte, miren la dirección que va a tomar. ¿Por qué? Porque lo está proyectando precisamente perpendicular al plano sobre el cual dibuje el boceto y la proyección ya va a ser diferente a la que yo necesito. Entonces siempre que vayan a hacer ese tipo de proyecciones, revisen, por eso son importantes las vistas, ¿no es cierto?, para entender cómo se está proyectando ese corte en el modelo, ¿vale? Eso quiere decir que yo no puedo escoger este plano o esta cara para dibujar el croquis, sino que tengo que escoger, voy a eliminar el boceto, la cara inferior, que es la cara plana, ¿no es cierto?, que correspondería a esta parte inferior de la figura, y sobre esa cara entonces dibujo el boceto. Selecciono la cara, me ubico en la vista en planta para saber en qué parte voy a dibujar la figura y ahora sí hago el dibujo del rectángulo. Miren que inclusive la distancia varía. ¿Por qué? Porque tengo que acotar entre esta arista y este borde. ¿Ven cómo cambia la distancia? Esta línea también es de 0.62 y esto es de 1.38. Ahora, cuando genere el corte, lo que le voy a decir es que me lo haga por toda la pieza, para que corte inclusive esa superficie inclinada. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Nos falta la perforación. Vamos a hacerla con un boceto. ¿Por qué no la hacemos con la operación de perforación? Porque esta operación de taladro es para hacer perforaciones con herramientas de mecanizado, es decir, como si fueran brocas, como si fueran, ¿cómo es que se llaman? Con las que hacemos roscas. Edinson, ¿puede recordarme? La herramienta que se utiliza para hacer roscas en machuelo. Gracias, un machuelo. Sí, cuando ya tenemos una perforación y a esa perforación le necesitamos hacer rosca para que entre ahí un tornillo, eso se llama un machuelo. Entonces yo desde aquí puedo decirle qué tipo de perforación o qué tipo de taladro voy a utilizar. Perforador, por ejemplo, es para perforaciones lisas, ¿sí? Pero él deja un ajuste, miren, él deja una tolerancia, porque se asume que las perforaciones, lo que veíamos con las tolerancias, no pueden ser 0,0, ¿no es cierto? Entonces, siempre trabajo con herramientas con una medida mayor a la que necesito la perforación para hacer el ajuste de la tolerancia. Y aquí aparecen diferentes tipos de perforaciones, miren, con holgura, con perforaciones roscadas, y también puedo definir qué tipo de perforación es la que necesito. Por ejemplo, si lo necesito escariado, que sería también el conocido, el que yo les mostraba la vez pasada, que era, se me olvidó el nombre, abocardado.
abocardado, es decir, que tiene una perforación mayor al inicio y luego tiene una perforación menor, ¿cierto? Para que ahí quede incrustada la cabeza del tornillo. O avellanado, que es cuando el tornillo tiene la cabeza cónica, tiene un ángulo, ¿no es cierto? Ahí, en ese caso utilizo este tipo de operación, una perforación avellanada. Entonces, si solamente voy a hacer un agujero, ¿no es cierto? Que no va a ir, que no lo voy a hacer con ningún tipo de herramienta de estas, entonces utilizo un boceto normal. Creo el boceto, ¿cierto? Y dibujo el círculo. Y luego en el dibujo le incluyo la tolerancia. Esta tolerancia se la incluyo ya cuando esté haciendo el dibujo con las respectivas vistas. Entonces lo acotamos con la medida nominal, con una pulgada de diámetro, y lo ubicamos a la distancia que nos indica el dibujo. Y hacemos el corte por toda la pieza. Listo, ahora veamos cómo llevamos esto a un dibujo. Vamos a hacerlo en un nuevo dibujo. Voy a utilizar el formato carta en milímetros, pero horizontal, es decir, portrait quiere decir horizontal. Voy a utilizar el estándar americano, el ANSI, pero voy a acotar en pulgadas, perdón, en pulgadas. ANSI Portrait en pulgadas. No, lo dispuso horizontal. Entonces, cambiémoslo. Digámosle que voy a cambiar a cambio. En esta pestaña lateral está la hoja. Yo puedo tener dentro de un documento de dibujo, puedo tener varias hojas, así como en AutoCAD tengo layouts o presentaciones. En Onshape puedo tener aquí varias hojas. Y con clic derecho puedo en propiedades cambiar el formato. Entonces voy a decirle personalizado. Y lo voy a cambiar acá de 11 a 8.5. Inclusive miren que me permite escoger archivos DWT, que son las plantillas de dibujo de AutoCAD, ¿no es cierto?, para el formato. Intento cambiar aquí las medidas, 11 por 8.5. Y le voy a decir que me quite esa referencia de la margen. Listo. Voy a traer mi dibujo, el ejercicio 8. Y voy a traer inicialmente la frontal a escala 1 a 1. Vamos a ver. Voy a cambiar la escala.
Listo, aquí tenemos la vista frontal. Voy a decirle que me muestre las líneas ocultas. ¿Tal? Voy a proyectar la vista superior y voy a proyectar la lateral derecha. Y miren lo que les decía de la vista lateral derecha. ¿Por qué se observa esta línea acá, siendo que es una perforación pasante? Precisamente por la inclinación que tiene la superficie, ¿no es cierto? Yo la veo desde la vista lateral, miren que alcanzo a ver una parte de esta superficie. Por eso se debe dibujar la línea posterior, ¿no es cierto? Así la perforación sea pasante. Ahora, recuerden siempre incluir en las líneas, en las vistas proyectadas, las líneas o ejes de las perforaciones. En Onshape utilizamos esta opción, línea central de aristas, de arista a arista. Escojo la línea que hace parte de la perforación y él automáticamente pone la línea de eje. Debe ser lo mismo en la lateral. Y aquí está la línea de eje. Como está a la misma escala, entonces puedo eliminar estos letreros. Y la escala la voy a indicar aquí en el rótulo. Voy a darle doble clic. Y la escala va a ser 1 a 1. El título es ejercicio número 8. Actividad 3.3. Vamos a esto, problemas de vistas faltantes. Este sería el dibujo número 8 de 8. Aquí va el nombre de ustedes. Y aquí en aprobado iría el nombre mío. Y la fecha en la que me van a entregar este dibujo. Va a ser el 9 de septiembre de 2024. Como dijimos que el formato está en pulgadas y vamos a acotar, vamos a ver cómo nos salen las cotas. Miren acá, salen en pulgadas. Pero creo que la escala, vamos a ver. Vamos a acotar acá, esta distancia. Vamos a acotar este ángulo. Es que las cotas no queden muy pegadas a las vistas, que queden un poco más separadas. Pero aquí nos está quedando muy pegado el acotado al formato. Entonces vamos a cambiar el tamaño del formato. El ejercicio dice que escoger esquemas A2 o A3 o A4 ajustados. O sea que sería, cambiémoslo de formato.
El siguiente formato, dijimos que era vámonos con este 11 por 17. Listo. Un poco más grande. Y aquí ya podemos separar mejor las vistas. Pueden revisar dónde van a poner ciertas cotas, ¿no es cierto? Para que no quede muy saturado el dibujo. Por ejemplo, esta cota la pueden dejar acá o la pueden dejar en la vista lateral, ¿no es cierto? Ya ustedes deciden en dónde es más clara, te queda mejor. Y aquí entonces vamos a disponer la tolerancia. En Onshape es mucho más sencillo, ¿no es cierto? En Onshape la tolerancia que nos está pidiendo es más 0.001. Entonces aquí tengo dos opciones, la puedo hacer olvido. Puedo hacer acá esta cota de chaflán, cota máxima, mínima. Listo, miren que aquí aparecen diferentes tipos de tolerancia: simétricos, de desviación, que sería el caso que necesitamos, límites, ¿no es cierto? Básico, mínimo o máximo, ajuste. Entonces hay que establecer cuál es la holgura. Para nuestro caso necesitamos es desviación. Y por encima dijimos que era 0.001. Por debajo era menos 0.000. Ahora, ¿cómo podemos completar este dibujo? Le podemos adicionar la vista isométrica. Vamos a hacer una vista proyectada desde la vista frontal.
y la proyecto hacia la esquina, pero le voy a eliminar las líneas ocultas y le voy a decir que me la muestre para que la muestre en estilo de línea, propiedades, isométrica, sólido, automático. No lo tengo acá. Creo que sí le debemos poner a la vista isométrica un texto que especifique que esta es la vista isométrica. En escala 1:1. Me falta una cota, me falta esta cota. Y este ángulo. Nos falta ahí. En la altura. Nos falta la altura total de la pieza. Y listo, eso sería nuestro dibujo. Entonces la tarea es que mañana nos vamos a ver un par de horas máximo para continuar trabajando en esto. Y el lunes me van a entregar entonces los 8 ejercicios, las 8 piezas dibujadas en Onshape con sus respectivos dibujos. O sea, el modelo de la pieza, ¿cierto? Y a cada pieza le generan su dibujo en formato, vamos a hacerlo en formato B, que sería un poco más grande, en 17:11. Y van a incluir entonces las 3 vistas principales con sus respectivas cotas y la vista isométrica. ¿Vale? Los que ya hayan adelantado esta actividad, entonces me comparten el documento. Recuerden que mi correo es Rubelo Forero, voy a ponérselos aquí en el chat. Y entonces mañana lo revisaríamos, los avances que tengan, y les hago las correcciones respectivas. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Haga un favor, yo estoy un poco perdido. ¿Esos dibujos a dónde los envió o algo? Creo que se los puse en el WhatsApp. Sin embargo, yo ahorita vuelvo y se los comparto. Ah, listo, profe, le agradezco ¿Listo? porque no los encuentro. Vale, ya te los comparto. Gracias. Entonces. ¿Vale? Hay algunos que están en pulgadas y hay otros que están en milímetros. Entonces lo que van a hacer es que crean un documento en Onshape. Para todas las piezas que sean en pulgadas, le pueden poner actividad 3.3 pulgadas. Y luego crean otro documento que sea con el mismo nombre, pero en milímetros.
Así no van a tener la dificultad de estar cambiando de unidades, sino que trabajan todas las unidades, todas las piezas en milímetros, hacen estudio de pieza y dibujo dentro del mismo documento, y en otro documento en pulgadas hacen las otras piezas. Y entonces me comparten los dos documentos, tanto el que tienen en pulgadas como el que tienen en milímetros. ¿Listo? En milímetros son 1, 2, 3, 4 y 4 en pulgadas. Ahí está. 4 en pulgadas y 4 en milímetros. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Otra duda? Buenas noches. Hola, Profe, Joshua. ¿nos comparte esta clase? Sí, claro, voy a generar el video. A ver cómo queda. Espero que quede con buen audio y yo les comparto el video. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Bueno, vale. Creo que era Evimer el que habló, ¿no es cierto? Joshua tiene la mano levantada. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo hago para hacer los avances si no tengo computador? Por eso les doy plazo para que me entreguen hasta el lunes. O sea, la idea es que mañana avancemos. Mañana nos vamos a ver tipo 5:30, si pueden llegar a esa hora. Y trabajamos hoy hasta las 7, 7:30, ¿no es cierto? Y el lunes continúan con la actividad y me la entregan ese mismo lunes. Ah, ok. Gracias, profe. Listo, ya mañana sí nos vemos de manera presencial, allá en el SENA. Los que no puedan llegar, pues me indican, por favor, para ponerle la novedad en la asistencia. Y pues seguiremos trabajando en esta actividad entonces mañana. Hans tiene la mano levantada, cuéntame. Profesor, era para saber si hay una posibilidad de que uno pueda llegar como más temprano, antes de las 5, para poder como que adelantar los trabajos. Claro que sí, yo estoy desde las 2 de la tarde, desde la 1 estoy con un grupo, pero no es tan grande, entonces hay equipos disponibles. Listo, profesor, muchas gracias. Puede llegar más temprano, claro que sí. Listo, voy a generar de una vez la asistencia. A ver, esto se llama acá. Y aquí están. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con Evimer. Ensaya 12, 13, 14. Este Sebastián que dice aquí, Sebastián, a ver, lo veo. Sebastián Realpe, Ana Fernanda, Estefanía. Listo, es el único Sebastián que tenemos, ¿no, Frank? Listo, muchachos, pues eso era como lo que les quería explicar hoy. Recuerden, por favor, los que tengan las fotografías que tomaron de lo de Camati y los bocetos, por favor, subirlos a esta sección que se llama levantamiento dimensional. Les voy a poner el enlace del Padlet. Y si tienen documentos en Onshape de esos diseños, pues también me comparten al correo esos documentos para ir revisando los avances.
No sé si Evimer tenga el archivo de SolidWorks de lo que estaba haciendo o Frank, no sé cuál de los dos será. Yo lo tengo, profe. El mío yo lo tengo. Lo puedes subir ahí directamente y yo lo descargo y lo reviso, ¿vale? Ah, bueno, bueno. Listo. Listo, muchachos, pues si no hay más inquietudes, entonces voy a detener aquí la grabación para que se genere el video y ya les No se comparto. olvide